Hola a todas y todos, espero se encuentren muy bien. Este video es corto, es más que nada para hacer una pequeña retroalimentación del tema que vimos en la clase pasada de artículos de divulgación científica. De manera general, hay que recordar que un artículo de divulgación científica es un texto que da a conocer información científica o de una investigación. El lenguaje en el que se debe de redactar debe ser un lenguaje claro, objetivo, que dé cuenta de esta investigación que se haya hecho a lo largo de cierto tiempo. Bueno, pues primero, yo estoy contando con que ustedes ya leyeron el ejemplo de artículo de divulgación científica de la página 116 hasta la página 119 de su libro de español. Una vez que ustedes ya hayan leído y hayan estado observando cómo es que se organizó este artículo de divulgación científica, eh, se realizaron algunas preguntas que les ayudaron a entender un poco más cuál es la función de estos artículos de divulgación. Y después en la página 121 viene este orden que empieza desde título y termina con referencias. En esta página 121 de su libro de español menciona el orden, una recomendación de orden en el que se debe de escribir un artículo de divulgación científica. Por ejemplo, pues empieza mencionando el título y habla que el título debe de llamar la atención, debe de ser corto, algo así como los carteles. Recuerden que para elaborar los títulos de los carteles teníamos que utilizar texto, pero no tanto, de una forma que la persona que observe el artículo de divulgación se vea atraído, le llamen la atención, porque si ve muchas letras o un título muy largo, pues no le va a llamar tanto la atención detenerse a leerlo. También en el artículo de divulgación científica, pues debe tener los nombres de los autores que lo están elaborando. En este caso, si ustedes están inventando un artículo, tendrían que poner debajo del título su nombre completo. Por ejemplo, en el de la página 116, el título es Energía del viento y si se fijan debajo están los nombres de los dos autores y es el nombre completo. A eso me refiero. Asimismo, este primer párrafo que viene en su libro es el resumen. Como lo menciona aquí el tercer punto, el resumen es una forma en la que ustedes van a escribir de manera muy breve de lo que trata su artículo de divulgación, pero muy muy breve, solo lo más importante, tanto que sea nada más un pequeño párrafo. Una vez que ustedes ya tienen el título, el nombre del autor que está escribiendo el artículo y el resumen que es de lo que trata todo su artículo, de manera muy breve, antes de pasar a esta parte de la introducción, quiero recordarles, el artículo de divulgación es una forma en la que ustedes van a resumir toda una investigación. Imaginemos a unos científicos que están investigando sobre un tema y que a lo mejor tardan todo un año investigando ese tema. Entonces, los resultados y todo el proceso que ellos vivieron, ustedes lo van a escribir en los artículos de divulgación de una manera que, que puedan informarle a las personas, a las demás personas, eh, pues los resultados de su investigación. En este caso, en la parte de la introducción, cuando los científicos empezaron a investigar sobre un tema, ellos se debieron de haber planteado primero sus objetivos. ¿Sí? ¿Cuál era el objetivo de esa investigación? Entonces, en la introducción es donde se describen los objetivos del estudio que están haciendo. Después de esa introducción, tocan los materiales y métodos. Se menciona lo que ustedes utilizaron para poder llegar a la investigación, qué materiales necesitaron o de qué forma fue que ustedes llegaron a descubrir lo que hayan encontrado en su investigación. La parte de los resultados, si ustedes se fijaron, en el ejemplo de artículo de divulgación científica de la página 116 a la 119, en una parte vienen estas imágenes. Si se dan cuenta, esto que estoy señalando son gráficas, gráfica de pastel, un tipo de gráfica de barras. Las gráficas, si ustedes recuerdan el tema de la encuesta, las gráficas era una forma de nosotros organizar la información y poder contarla.
era cuando hacíamos muchas preguntas y necesitábamos saber cuántas personas tienen perro, cuántas personas tienen gato, por ejemplo, y ya contábamos cuántas personas habían respondido, sí o no, dependiendo del tipo de pregunta que estuviéramos haciendo. Espero explicarme ahí. Bueno, pues en ese uso de las gráficas, lo podemos decir que las gráficas se utilizan en la parte de los resultados. Una vez que nosotros ya hayamos mostrado la parte de los resultados, más adelante en nuestro artículo de divulgación viene el apartado de discusión. La discusión es cuando ya se hizo la investigación, ya se aplicaron las preguntas, las encuestas, ya se hicieron los experimentos y obtuvimos resultados. Cuando ya tenemos los resultados de una investigación, hagan de cuenta que si nosotros fuéramos científicos, tendríamos que estar analizando cada uno de esos resultados para saber cuál de ellos es el más importante. En esa parte se puede decir que es la discusión. Dice, se analizan los resultados que se presentaron, se reflexiona si se alcanzaron los objetivos que nos planteamos en la parte de la introducción y si se respondió a la pregunta de investigación. Y finalmente viene la parte de las referencias. Cuando un científico está investigando sobre un tema, únicamente la información que el científico obtenga no va a ser únicamente de él, sino que va a estar investigando y leyendo libros y buscando en revistas, buscando en periódicos, buscando en internet, y toda la información que encuentre es una información que puede ser de referencia para que él o ella, el científico o la científica, pueda llegar a un conocimiento. Entonces, por eso en nuestros artículos de divulgación, hasta el final, se agregan las referencias, que es donde nosotros ponemos el texto o la fuente de donde nosotros nos apoyamos para sacar más información y completar nuestra investigación. Si se fijan, al final del artículo de divulgación, en esta parte de abajo está Revista Científica 61, número 2, abril-junio 2010, viene el número de páginas, bueno, y también aquí lecturas recomendadas. Cualquiera de estas lecturas recomendadas o esta parte de aquí abajo donde menciona la revista científica se pueden considerar las referencias que los investigadores estuvieron tomando para hacer el estudio de todo el texto que nos estaban ellos presentando en el libro. Asimismo, una vez que ya leímos y estuvimos escribiendo algunos datos sobre los artículos de divulgación científico, más adelante en la página 122 vienen argumentos y opiniones. Es importante diferenciarlos. El argumento y la opinión son cosas distintas. Lo que nos menciona el libro es que un argumento es cuando nosotros necesitamos dar información que es correcta, ¿sí? Que cuando nosotros argumentamos es porque estamos demostrando que la información es correcta, a diferencia de una opinión. Cuando nosotros opinamos es lo que creemos, y posiblemente la opinión de cada uno de nosotros pueda ser distinta. Es la diferencia entre argumentar y opinar. Argumentar es hablar lo que es con datos verdaderos y únicos, y el opinar puede ser, lo que opinamos puede ser diferente dependiendo de la persona que esté diciendo las cosas. También en una parte vienen las citas. Las citas son de tres formas, o pueden ser de tres formas. Hay una que se llama cita directa o cita textual. La cita directa o textual, es cuando nosotros estamos escribiendo y, por ejemplo, decimos el calor. El calor es, y queremos utilizar la definición que dice otra persona, y escribimos exactamente las mismas palabras que utilizó otra persona para describir lo que es el calor. Esa es una cita directa, es decir, estamos utilizando directamente sus palabras. Y si, por ejemplo, la cita indirecta es como hacer una síntesis. En lugar de utilizar exactamente las palabras de otra persona, nosotros como que las estamos parafraseando. Es decir, decimos lo mismo que él o ella, pero con nuestras propias palabras. Y la última cita es la cita de cita. Es decir, por ejemplo, si yo estoy escribiendo qué significa el viento y encuentro que el autor
José tiene una buena definición que él utilizó en un libro, pero la definición que él utilizó fue de otro autor. Hagan de cuenta que yo estoy utilizando, si utilizo sus palabras, yo estaría utilizando la cita de otra cita que él hizo adentro de un mismo texto. ¿Cómo decirlo? Bueno, para explicar un poco más ese último de cita, me refiero a que yo voy a utilizar las palabras, digamos, yo soy esta persona, sí, este círculo. La cita directa es cuando yo utilizo directamente las palabras de otra persona. Así, con sus propias palabras. Pero la cita, imaginemos que hay una persona aquí que se llama Juan. Juan. Y Juan utilizó las palabras de Valeria. ¿Sí? Valeria dijo unas palabras. Entonces, cuando Juan utilizó sus palabras, él hizo una cita de Valeria y escribió las palabras de Valeria. Pero yo, un día me encontré el texto de Juan y quise utilizar las palabras de Juan, pero después me di cuenta que no eran las palabras de Juan, sino que en realidad eran las palabras de Valeria. Entonces, como no, estoy usando estas palabras, pero que no son de Juan, sino de Valeria, estoy haciendo una cita de otra cita. Por eso se llama cita de cita. Espero haberme explicado. Bueno, y hasta ahí se quedó la retroalimentación del tema que vimos en la clase pasada aquí por internet. En esta ocasión, el nuevo tema que vamos a trabajar se llama escribir una obra de teatro con personajes de textos narrativos. Por lo pronto no vamos a entrar tan de lleno a este tema, pero lo que sí les voy adelantando es que vamos a utilizar mucho los adjetivos en este primer momento. Tanto así que ahorita que les voy a dar las instrucciones, pero en sí lo que trabajaríamos es esta parte, este cuadro. Este cuadro está poniendo algunos personajes de algunos cuentos y acá utiliza descripción, es decir, ustedes con sus palabras van a describir cada uno de estos personajes. ¿Sí? Aquí vienen también otros de la leyenda del maíz, el león y el ratón, que son temas que ya venían aquí en el mismo libro, pero más atrás.